I+D está, pero no solo en eso, sino en el uso de la inteligencia artificial y en los mapeados de señales para hacer prediagnósticos. Lógicamente el diagnóstico es del médico, pero bueno, ya pues por ejemplo los equipos de Fuji ante una placa de tórax te dicen, oye, esto parece una neumonía producida por COVID. Bueno, es inteligencia artificial, no es complejo, luego evidentemente el radiólogo tendrá o el médico correspondiente tendrá que decir que eso es así. Pero esto ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que el problema no estaba en la tecnología, sino creo que es un tema más de concienciación de los profesionales sanitarios y los responsables del sistema sanitario. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la Universidad Francisco de Vitoria. La Universidad Francisco de Vitoria nos decía hace poco, decía, la telemedicina tiene que ser materia curricular. Dice, no, ¿Tiene que ser? Perdón. Materia curricular. No es lo mismo una sesión con paciente, una sesión médica, un acto médico, que una sesión médica sin paciente. Tecnología sí, pero hay un cambio formativo y luego de ver cómo encajamos esto en el sistema sanitario, porque yo no soy experto en esto, pero en algún otro país en el que trabajamos, el problema es que los médicos están tan saturados que dice, ¿cómo? Y además tengo que atender a los pacientes que me van a entrar por telemedicina. Si yo atiendo 56 pacientes al día y me dices que de los pueblos de la España vaciada me vas a meter además actos médicos. Entonces, I+D, eso está decidido. La industria está como una moto con la telemedicina y con todo lo que empiece por tele. Los Amazon, el Uber Eats, todo lo que sea tele de acercar, eso está en marcha. Pero el sistema sanitario, como el educativo, que tuvo que adaptarse muy rápido para hacer las clases online, hay un trabajo que hacer importante. Hay que hacer mucho trabajo y eso es cierto. Lo que sucede es que también es verdad que no podemos olvidar un aspecto, que es que la medicina es una profesión de cercanía hasta cierto punto. Y aquí lo que estamos intentando es alejar lo cercano. Entonces, evidentemente, la exploración física, el ver y tocar al paciente, cogerle la mano en determinados momentos, son cosas también intangibles, como lo que estabas diciendo tú de la iluminación, pero que también van a tener un valor específico y un peso específico. Y yo creo que son esos intangibles los que quizá hace que cosas como comentabas, Uber Eats, pues triunfe muy rápidamente, que toda la tele triunfe rápidamente, todo lo que sea tele, lo que sea, va a acercarte a casa funciona, y quizás por eso la telemedicina va a tener más barreras en ese sentido, porque tiene que superar una serie de cosas que están muy imbricadas en el fondo de la sociedad. Y otro aspecto, y es que hay que entender quiénes son las personas que más consumen sanidad a día de hoy. Las personas que más consumen sanidad a día de hoy no son las mismas personas que utilizan Uber Eats o utilizan Globo o utilizan Amazon Prime, son los que son los abuelos probablemente de esas personas. Entonces, tenemos que conseguir, yo creo que también la pregunta de Luis iba por ahí, que ese I+D+I vaya dirigido a las personas que van a ser nuestra diana clínica. O sea, tenemos que buscar una tecnología que le sea sencilla y accesible, porque muchas veces la frontera que yo me he encontrado o que yo he intentado encontrarme cuando hago pues, videoconsultas, es que los propios pacientes en su domicilio tienen dificultades propias para conseguirlo, o porque no tienen una conexión de calidad, o porque no son capaces de manejar determinados dispositivos, o porque les facilitas una serie de aparatos de monitorización que no comprenden adecuadamente cómo se utilizan, o no se lo hemos sabido explicar, quiero decir, no, la culpa no es del paciente. Entonces, tenemos que solventar esos pequeños problemas para conseguir que se implante mejor. Perdón que interrumpa, pero por eso, es que telemedicina tiene muchísimos aspectos, que es una de las cosas en las que nosotros estamos trabajando. Y estoy de acuerdo. O sea, si para determinadas poblaciones, si es una población joven, la videoconsulta puede funcionar de miedo, y para los mayores no. Entonces, pero para los mayores seguramente funcionará muy bien el diagnóstico a domicilio. El que le lleves allí, le saques a la puerta de su casa. Entonces, yo creo que hay que ver qué es bueno para cada sector de la sociedad o para cada grupo social, porque esto es lo que les ha pasado a los bancos, ¿no? Quiere decir, a ver si vamos a intentar calzar la videoconsulta a los mayores y dices, ¿de qué me estás hablando? A mí esto no me interesa y esto no, para mí no es medicina.